Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 23 de junio, que se habla Irene Cañoleta, yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y como todos los martes te doy las gracias por estar del otro lado compartiendo un mate, un café, un desayuno y hablando de cosas que nos interesan. Como te expliqué, el mes de junio es el mes que mundialmente el mes de la fertilidad. ¿Para qué? Para difundir todo tipo de conocimiento sobre esta fertilidad. Generalmente en los colegios, en todos lados se habla de cómo no quedar embarazada, se educa para eso, pero no se habla sobre la fertilidad. Y el tema es que las mujeres cuando postergan su fertilidad dicen, pero a mí nunca me avisaron todo esto. Bueno, entonces te dije que todo este mes de junio, todos estos programas los vamos a dedicar con diferentes ítems para la fertilidad y hoy tengo una invitada de lujo, es un placer tenerla del otro lado de la pantalla. Ana Claudia Ceballos es presidenta de la Asociación Concebir y nos va a contar de qué se trata Concebir, todo lo importante que están trabajando, todo lo que hacen y bueno, acá la presento formalmente a Ana Claudia. ¿Cómo estás, Ana Claudia? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Qué importante hablar de fertilidad, qué importante. Claro, Si por tomáramos supuesto. conciencia de lo importante que es desde un comienzo, ¿no? Desde que somos muy jóvenes, Ujú. creo que llegaríamos distinto. Así que gracias por la invitación, ¿eh? Eh, eh, ¿Cuánto hace que nació Concebir, quienes lo conforman, todas las actividades que hacen? Bueno, mira, Concebir es una ONG que este año, a fin de año, cumplimos 30 años. Así que estamos de Wow. cumple. Sí. Sí. Sus fundadoras fueron Isabel Rolando y Estela Yardón, que bueno, también cruzaron sus caminos en un momento de sus vidas donde querían ser mamás y se encontraron con este inconveniente, ¿no? Que no podían de manera natural y tuvieron que recurrir a los tratamientos de fertilidad. Estela Yardón es autora de Mamá por Donación y Mamá por Donación el después, así que hizo un largo recorrido, es psicóloga perinatal, y bueno, hizo todo este recorrido. Isabel también fue mamá por tratamiento de fertilidad con sus propias gametas. Y bueno, y en aquel momento era todo desconocido, difícil, Ay, no había ley. Así que se embarcaron en esta lucha de los derechos reproductivos y batallaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. 20 años estuvieron en la ONG y de todas maneras todavía nos dan una mano siempre que pueden. Y bueno, se obtuvo la ley, se empezó a hablar mucho más, se empezó a difundir todo este tema. Y después de 20 años dijeron, bueno, vamos a dar un paso al costado. Allí asumió Gisela Dantón, la compañera de ruta, y que estuvo 4 años también en la ONG dirigiéndola, estuvo un montón de años más trabajando en ella como yo, ¿no? Y después, bueno, nada, Luciano Pertuso, que es el vicepresidente y nos acompaña, tomamos la posta para continuar y ya tenemos 30 años. ¿Cuál es el objetivo de concebir? El objetivo de concebir es estar cerca de aquel que le pasa lo mismo, aquel que transita un tratamiento de fertilidad, aquel que se encuentra con un diagnóstico difícil, aquel que dice, no puedo, estoy buscando y no puedo tener a mi hijo, mi hija. Bueno, ahí está Concebir, que tiene una variedad de actividades gratuitas que tratan de acompañar a las personas que hacen tratamiento. Tratan de llegar a esos momentos difíciles, a estas dudas, a estas angustias, a estos miedos y ayudar a transitarlos de otra manera, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal. Y eso lo diversificamos en muchas actividades. Tenemos talleres que son virtuales, es decir, que se pueden conectar de todas partes.
tenemos mucha gente que se conecta de países limítrofes. Los talleres virtuales se dan los miércoles de cada mes. Tenemos talleres para madres solteras, talleres para parejas heterosexuales que hacen tratamiento con gameta propia, parejas heterosexuales que hacen tratamiento con donación de gametas, tanto óvulo como esperma. Se conectan por Zoom, son gratuitos y cada taller tiene un tema. Tenemos talleres de diversidad, talleres legales, médicos. Invitamos a los médicos a que se sumen y nos acompañen en talleres para justamente decir estas dudas. El mundo de la fertilidad tiene un lenguaje muy particular y tenemos todos que aprender a transitarlo. Eso también baja la angustia. Y nada mejor que los médicos para eso. Así que los acompañamos y ellos nos integran los talleres muchas veces, en talleres médicos, y disipan nuestras dudas. Después tenemos las jornadas presenciales anuales. Este año van a ser en Buenos Aires. Ah, qué bueno. Las vamos a hacer en conjunto con SAMER. Ah, Así que vamos a trabajar con ellos siempre. Nos ayudan, nos dan una mano, siempre están ahí al pie del cañón. Así que estas jornadas son presenciales, se hacen en Buenos Aires. También integran talleres, mesas médicas, mesas de psicología, mesas por tema. Y ahí hay 7 u 8 pacientes por mesa y preguntan al profesional que está a disposición, hay charlas. Pues también es muy interesante lo que hacemos como ONG para el después, porque los tratamientos de fertilidad no es solo comenzar, es comenzar, transitarlos, y cuando tenemos a nuestro hijo, ¿qué pasa? claro. Pasan muchas cosas. Entonces Ujú. ahí tenemos los talleres para cómo hablar con nuestros hijos. O sea, concebir tiene un principio básico que es la verdad ante todo. Si nuestros hijos nacieron por donación de gametas, debemos contárselo. Es su derecho a la identidad, es su vida, no la nuestra. Nosotros podemos elegir ser papás, ser mamás. Ellos no eligen ser hijos, Claro. ni cómo los traemos. Por lo tanto, nosotros no somos dueños de su información. Bien. La verdad ante todo, Ujú. su derecho ante todo. Entonces acompañamos a las familias en el cómo hablar con ellos, cómo comunicarlo. Siempre se aconseja comunicarlo desde poquititos, desde la panza. Eh, Siempre se aconseja, bueno, apoyarse en cuentos infantiles. Nosotros tenemos varios ya que pueden buscar en Instagram de Concebir y pueden googlearlos, están a disposición y nos ayudan, ¿no? Son herramientas. Los cuentos son herramientas que uno tiene que apropiarse de ellos y contarlos y actuar como espejo, ¿no? O sea, viste, como nosotros, como fuimos. Yo soy mamá soltera por doble donación de gametas, mi hijo ya tiene 10 años y nosotros transitamos el camino siempre desde la verdad. Yo le hablaba desde la panza, le decía que, bueno, mamá no podía tener las gametas que le hacían falta, en su momento las semillitas, luego los óvulos, el esperma, que mamá no tenía pareja, por lo tanto también necesitaba esa célula del hombre, y que bueno, mamá quería acompañarlo, quería tener a su hijo y quería transitar juntos este camino. Entonces se encontró con un médico, con los médicos que nos ayudan tanto y nos contó que bueno, había personas que así como donan sangre, órganos y demás, también donan estas células y se la pusieron en la pancita a mamá y así nació. Y así uno le va contando, va sumando cuentos, va haciendo comparativas y va acompañando el proceso a medida que van creciendo. Eso también es un trabajo de concebir, porque es tan importante tener un hijo como ser honesto con él. ¿Mm? Perfecto. Eso es muy aliviador para los pacientes porque esas preguntas las tenemos en el consultorio. ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Sí? Entonces, generalmente algunas pacientes lo hacen en su terapia, las que van a terapia. Yo siempre les digo, las que caminan, las que eligen este camino solas, que son muy valientes, ¿no? Pero que busquen esta contención. Sin embargo, no lo tienen tan claro de cómo hablarle.
y pienso que es fundamental que el niño, el bebé, ya desde niño sepa esto de la verdad. Mira, hay algo que es básico, o sea, eh, en parejas heterosexuales, la donación de gametas no está a la vista. En madres solteras o en parejas igualitarias, la falta de una gameta está a la vista, pero de la otra no. Claro. Entonces a veces surgen estas cosas de no, ¿para qué se lo voy a contar? No, ¿por qué? No, porque O me va a querer menos, total, el miedo de me va a querer menos, me va a sí. querer menos, o esto de total es una célula. Eh, y hay que tener varias cosas claras, ¿no? O sea, ¿cómo total? ¿Cómo no se nota? Estamos trayendo a la vida a una persona, un otro. Tenemos que ser honestos con ellos. ¿Le enseñamos a nuestros hijos a no mentir y los primeros mentirosos somos nosotros? Y después, ¿para qué cargar este peso de que no se dé cuenta? ¿No? Que nos va, ¿para qué? Si es una pavada, es algo simple, es una manera más de tener un niño. O sea, no tiene el peso de, no, o sea, los abuelos, los tíos, los amigos dicen, ay, qué lindo, se parece a vos. Y vos sabés que nació por donación. Y te decís, ay, ¿por qué vivir así? Seguro. ¿Por Pero qué Ana vivir Claudia, me así? gustaría hacer una intervención chiquitita. Eh, la ciencia ha avanzado enormemente y hoy sabemos que frente a esa genética que la mamá por donación tenía ese miedo, hoy se impone la epigenética, que es todo, viste, los hábitos, todo lo alrededor que hace que se expresen o no la genética y hoy sabemos que es tan importante, o sea que si bien es importante que tenga la genética de otra persona, el diálogo que empieza ese embrión con el útero es importantísimo. Hoy Entonces, claro, lo importante es el vínculo. claro, Es construir el vínculo, más allá de todo, es construir el vínculo, es que justamente vos acompañás a ese niño en su vida y juntos caminan, con lo cual se alimentan mutuamente. O sea, hoy el vínculo siempre fue el vínculo, porque la realidad es que vos podés tener un hijo genéticamente idéntico a vos y llevarte horrible, claro. o tener un vínculo nefasto y él no considerarte tu madre o tu padre y tal. O sea, nada, la genética no garantiza nada, pero sí forma parte de la historia del niño o la niña. Sí forma parte de un pedacito de su historia y no tenemos por qué no decírselo. O sea, es una parte importante, por supuesto, como el vínculo, importante, por supuesto. No ninguneamos ninguna, pero sí tenemos la responsabilidad de contarles, ¿no? De contarles, porque aparte, a ver, muchas familias llegan a los talleres con esta cosa de, no, porque no me va a querer, no me va a querer, no, va a salir a buscar a su verdadera madre. Ridículo, o sea, no existe. O sea, madre es la que cría, padre es el que cría, el que da amor, el que acompaña. Si vos le contás la verdad, forma parte de su historia. Ahora, si nos encontramos en los talleres con chicos que están en la preadolescencia, no lo sabían, y cuando se enteran, se enojan mucho. Y ahí, ¿qué rompiste? El vínculo. ¿Qué se Seguro. quebró? El vínculo. Y reconstruir eso es muy difícil. O sea, nosotros tenemos constancia de nacidos que están muy enojados porque no se lo contaron. Entonces, se cuenta desde bebé. O sea, y esta cosa de, ay, no, porque yo que no quiero que sepa, ay, mi marido, no quiere, no, porque mejor dice que no. No, no, porque algún día puede tener algún tema X y darse cuenta, enterarse. O sea, esto no es un secreto, forma parte de la biología del niño. O sea, mañana encuentran alguna cuestión o se entera porque se cruzó con alguien que lo sabía. O sea, ¿para qué perder tiempo en reconstruir algo que no es necesario reconstruir si decimos la verdad? Y en eso Seguro. trabaja Concebir. Para eso Buenísimo. también, una Claro. de nuestras actividades en noviembre, o sea, entre septiembre y noviembre,
es un encuentro de familias. Nosotros favorecemos que las familias se encuentren y se conozcan. ¿Por qué? Porque cuanto más los niños vean pares, más se dan cuenta de que esto es una forma más de tener niños. Las madres solteras tienen mucho de esto, ¿no? De juntarse, de que nos juntamos a tomar mate, nos juntamos en una plaza, nos juntamos en, yo soy de tal ciudad, alguien de esta ciudad. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp a los que se pueden sumar, tanto de las que están en el camino, como quienes están embarazadas, como quienes están en crianza. La donación también, de parejas hetero que van a donación también. Y muchas veces se juntan a tomar mate. ¿Y qué pasa con esto? Los niños se conocen, ven que sus formatos familiares no son raros, como le pueden decir en la escuela. A veces por ahí en la escuela vos no tenés el hijo de otra mamá soltera o tal, y entonces por ahí son únicos. Y cuando cuentan su historia, el contexto no los conoce. Entonces, nada, yo tengo una compañera de camino que ahora también es ya grande y en el colegio le decían, ay, mirá, así que vos no tenés papá, ay, sos rara. Y ella les contestó, no, yo no soy raro, ustedes son raros que no conocen un montón. Yo tengo a Talito que es mi amigo, al otro que es mi amigo, al otro que es mi amigo, al otro que es mi amigo. Somos muchos, pero no estamos acá. Claro. Y eso al niño le da como esta fortaleza de decir, claro, Tiene un de grupo de casualidad no está en mi pertenencia, colegio, claro. Sí, pero sí está en el parque, sí está en la casa de fulanita, sí nos juntamos, fuimos al cumpleaños de tal. Y así el niño también construye respuestas, le damos herramientas, pero desde la práctica, desde ver que es un formato más, es una forma más de ser familia por donación. En las parejas pasa lo mismo. Y termina esto siendo muy, muy constructivo para la sociedad, que es lo importante también. claro, perfecto. Ana Claudia, entonces, este año cumplen 30 años, un Este año. montonazo. ¿Algo especial por este 30 años? ¿Piensan hacer un evento? Sí, No, sí, sí, vamos a hacer algún brindis. Sí, sí. sí, si lo hicimos para los 25 años, y a los 30 seguramente estamos armando algún brindis. Y bueno, el festejo en la jornada va a estar. Así que sí, por suerte, estamos preparados todo. Para Así, todo. Y bueno, a ustedes se debe gran parte que haya salido la ley esta de cobertura total, una lucha terrible que cambió, ¿no? Fue un hito para toda la sociedad argentina. Si alguna, ahora estamos en la comunidad Mantra que está saliendo al aire y después queda esto en Facebook, va a quedar en On Demand, en Spotify. Si alguna interesada, ya sea que esté cursando un embarazo, que esté cursando la búsqueda de un embarazo o que esté preguntándose, que haya hecho un tratamiento de donación y dice, ay, qué bueno, ¿cómo hace para contactarse con ustedes? bueno, tenemos el Instagram, que es Sí. @concebir.ar. Tenemos un mail, que es info@concebir.org.ar también. En la página web nuestra, que es www.concebir.org.ar, está incluso un teléfono, un WhatsApp, que atiendo yo. Así que también pueden escribirnos, decirnos a qué formato pertenecen o cuál es la instancia de su camino en el que están. Y ahí los derivamos para poder asistir a los talleres. Los talleres son gratuitos. Lo que yo les diría es que no se lo pierdan. Eso, ¿Sí? claro. Los Sí. talleres son gratuitos y son por Zoom. No se lo pierdan. Si nosotros tenemos alguna actividad que pueda llegar a ser, tiene bono contribución, que tampoco es un montón, ni mucho menos, solamente por ahí ayuda a pagar alguna cosa que necesitamos, pero no se pierdan las actividades. El Zoom nos permite llegar a todos lados y, Eso y es algo, estamos por es todos lo lados. único bueno que nos dejó la pandemia, ¿no? Tal Sí, cual, sí, totalmente. sí. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría? Que nos escriban al Instagram, que nos busquen. ¿Y qué les diría? Que si tienen el deseo y lo que tienen es un miedo, una duda, una inquietud, algo que les está haciendo les está impidiendo tomar esa decisión, si están en un entorno o en un contexto complejo,
A veces en las provincias hay pueblos muy chiquitos y nos escriben pacientes de cómo voy a decir yo que estoy en tratamiento de fertilidad, cómo voy mi marido, cómo no va a tener el esperma de mi marido, cómo no se va a parecer, qué me van a decir, qué no me van a decir. A veces, acá nosotros estamos en Capital Federal, ¿no? Por ahí estamos más aceitados y por ahí en lugares más chiquitos no. Bueno, para eso estamos nosotros, para que charlemos, para que se sumen a los grupos de WhatsApp. ¿Qué es lo que le diría? No se queden solos y no se queden con la duda. ¿Podré? ¿Lograré? ¿Qué le voy a decir a mi familia? ¿Qué le voy a decir a mis amigos? ¿Qué le voy a decir al colegio? ¿Qué le voy a decir al barrio? ¿Qué va a pasar cuando mi hijo se dé cuenta? Bueno, Concebir tiene la forma de llegar a esas respuestas de una manera amorosa y en grupo, que es lo importante. Nadie te va a entender mejor que aquel que está pasando por lo mismo. Así que búscanos, eso es lo que les diría, no te quedes solo. Bien, bueno, me encantó tu mensaje, Ana Claudia, importantísimo. Todos los que hacemos fertilidad sabemos el camino doloroso, esa montaña rusa de emociones que hoy están en la cima esperando y después están en el valle muy sufriendo, A ¿no? ver, Con mucha angustia. una beta negativa no es el final. En todo caso, es un nuevo comienzo. Así que estamos para acompañar. Bueno, muchísimas gracias. Si tenemos que terminar el programa, gracias por tu tiempo, gracias por compartir y felicitaciones por todo lo que están haciendo y por estos 30 años. ¿Sí? Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, y a ustedes los espero el martes que viene con más conciencia de mujer. Chao.